¿Alguna vez te has preguntado cómo distintas culturas explicaron el origen de la humanidad? En este video exploraremos los mitos de cómo se creó la humanidad en diferentes mitologías alrededor del mundo. Acompáñame en este épico viaje a través de los relatos más antiguos que dan forma a nuestra comprensión del origen humano. Y quédate hasta el final para descubrir cuál es el mito más sorprendente y cómo se conecta con las creencias actuales. Número 1. Mitología sumeria. La creación de los humanos por Enki y Ninhursag. En la antigua Sumeria, los dioses gobernaban el cosmos desde los cielos y la tierra. Eran seres poderosos, pero su existencia no estaba libre de dificultades. Según las tablillas mesopotámicas, los dioses menores, llamados los Ihiji, eran los encargados de trabajar la tierra, excavar canales y mantener la fertilidad del mundo. Sin embargo, el esfuerzo era agotador y, hartos de la fatiga, decidieron rebelarse contra los dioses mayores. Fue entonces cuando Enki, dios del agua, la sabiduría y la creación, ideó una solución. En lugar de hacer el trabajo ellos mismos, crearían a los humanos para que los sirvieran. Pero la creación no podía ser un acto arbitrario. Necesitaban un material que otorgara vida y voluntad. Aquí es donde entra en juego la figura del dios Kingu, un espíritu caótico que había liderado una rebelión contra los dioses. Su sangre, símbolo de poder y conflicto, fue mezclada con la arcilla del río Tigris y el Éufrates, y de esa fusión nacieron los primeros hombres. Este detalle es fundamental, ya que los humanos no solo fueron moldeados con un elemento físico, arcilla, sino que también recibieron algo más: el espíritu de un dios rebelde. Esto explicaba, en la mentalidad sumeria, la naturaleza dual del ser humano, creados para servir, pero con una chispa de autonomía y desafío. Enki intervino nuevamente, enseñándoles cómo cultivar la tierra, construir ciudades y crear una sociedad organizada. El mito de la creación sumerio tiene múltiples interpretaciones. En primer lugar, refleja una visión pesimista de la humanidad, concebida como una especie destinada al trabajo duro y la servidumbre. Sin embargo, también plantea la idea de que los humanos poseen una chispa divina, algo que los conecta con los dioses y los distingue de los animales. Además, al ser creados con la sangre de un dios rebelde, siempre han tenido el potencial para desafiar a sus creadores, un tema recurrente en muchas mitologías antiguas. La influencia de esta historia se extendió a otras culturas de Mesopotamia, como la babilónica, que tomó esta narrativa y la adaptó en el famoso Enuma Elish, el cual veremos a continuación. Número 2. Mitología babilónica. El Enuma Elish y la creación de la humanidad. En la antigua Babilonia, la creación del mundo y de la humanidad se describe en el Enuma Elish, un poema épico escrito en tablillas de arcilla alrededor del siglo XVIII a.C. Este relato no solo explica el origen del universo, sino que también establece el papel de los humanos en el cosmos y la supremacía del dios Marduk sobre los demás dioses. Al principio, solo existían dos entidades primordiales: Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. La guerra entre los dioses primordiales y los dioses jóvenes se volvió inevitable. Fue en este punto cuando emergió Marduk, el hijo de Ea, quien prometió derrotar a Tiamat si los dioses le concedían el poder absoluto. En una batalla colosal, Marduk venció a Tiamat partiendo su cuerpo en dos mitades. Con una creó el cielo y con la otra la tierra. Para completar el orden del universo, tomó la sangre de Kingu, el líder de la rebelión, y la mezcló con arcilla para dar origen a la humanidad. Al igual que en el mito sumerio, la idea de utilizar la sangre de un dios rebelde en la creación de los humanos refuerza la visión de que los hombres poseen tanto un origen divino como una tendencia a desafiar el orden impuesto. Sin embargo, en la versión babilónica, la razón de la creación de los humanos está más claramente establecida. Fueron diseñados con un propósito específico
para servir a los dioses. Se esperaba que construyeran templos, realizaran sacrificios y mantuvieran el equilibrio del cosmos a través de la adoración y el trabajo. Este mito refleja la mentalidad de la sociedad babilónica, un mundo jerárquico donde la autoridad de los dioses y por extensión la de los reyes era incuestionable. La victoria de Marduk sobre Tiamat simbolizaba la supremacía del orden sobre el caos y justificaba la estructura política y religiosa de Babilonia, donde los humanos existían para sostener el poder divino. El Enuma Elish fue recitado en festivales religiosos como el Akitu, el Año Nuevo babilónico, para reafirmar el dominio de Marduk y el rol de la humanidad en el cosmos. Su influencia se extendió más allá de Mesopotamia, influyendo en las creencias de civilizaciones posteriores, incluyendo la concepción judeocristiana del universo como un lugar ordenado por la voluntad de una deidad suprema. Número 3. Mitología egipcia. El mito de la creación de Atum y el origen del hombre. En el antiguo Egipto, la creación del mundo y de la humanidad tiene varias versiones dependiendo de la ciudad o la región, pero una de las más influyentes es la que se originó en Heliópolis, un importante centro religioso. El mito de la creación egipcio está centrado en Atum, el dios solar primordial, quien, según los textos, surgió del caos primordial conocido como Nun, un océano de oscuridad y desorden. Atum es descrito como el primero de los dioses en existir, y su creación se produjo de una manera única. Atum se autocreó, un proceso conocido como autogeneración, algo que destaca la naturaleza divina y autónoma de los dioses egipcios. Al principio, Atum se encontraba solo, pero pronto empezó a crear otros seres. De su propio cuerpo, Atum hizo dos deidades fundamentales: Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Estos dos dioses representaban el equilibrio esencial entre el aire y el agua, y de su unión nacieron otros dioses: Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Esta línea de sucesión de dioses representa el orden cósmico egipcio, donde cada deidad tenía una función específica dentro del equilibrio universal. En cuanto a la creación de la humanidad, el mito varía ligeramente dependiendo de la fuente, pero la versión más común es que los seres humanos fueron creados por Shu y Tefnut, los hijos de Atum. En algunos relatos, Atum, al estar solo y sentir la necesidad de más seres para poblar el mundo, escupió o vomitó a los primeros humanos. En otras versiones, la creación de la humanidad fue obra de Khnum, el dios alfarero, quien es conocido por modelar a los seres humanos a partir de barro en su rueda de alfarero, una imagen poderosa que conecta a los humanos con la tierra y el cosmos. La humanidad, en este mito, no es creada como una mera herramienta para servir a los dioses, como en otros mitos, sino que también se la presenta como un reflejo de los dioses mismos. Los humanos tienen una chispa divina que los conecta con los seres celestiales y, por lo tanto, son responsables de mantener el orden del universo, el Ma'at, a través de sus acciones cotidianas y su veneración hacia los dioses. La creación de los humanos no es vista como un castigo o una necesidad, sino como una extensión natural del orden divino que los dioses debían mantener. La humanidad, por lo tanto, es una parte integral del ciclo cósmico. Además, la idea de que los humanos fueron creados a partir de una divinidad pura, como Atum, resalta la conexión esencial entre los seres humanos y lo divino, una relación que se debía preservar y honrar a través de rituales y leyes. Número 4. Mitología griega. La creación de los humanos por Prometeo y la caja de Pandora. La mitología griega tiene una de las historias de creación más complejas, con varios relatos que se entrelazan. En una de las versiones más conocidas, los primeros humanos fueron creados por Prometeo, un titán conocido por su astucia y su amor por la humanidad. Según la teogonía de Hesíodo, al principio solo existían los dioses, el caos y la tierra. El mundo estaba vacío de vida humana.
pero los dioses aún necesitaban algo para habitar y gobernar la tierra. Prometeo, junto con su hermano Epimeteo, fue encargado de crear las criaturas que habitarían el planeta, mientras Epimeteo, sin mucha reflexión, otorgaba a los animales diversas cualidades como la velocidad de los ciervos, la fuerza de los leones o las alas de las aves. Dejó a los humanos desprotegidos, sin ninguna habilidad especial. Prometeo, sintiendo lástima por ellos, decidió tomar cartas en el asunto. Utilizando arcilla, moldeó a los primeros humanos a semejanza de los dioses. Prometeo les otorgó un alma y razón, lo que los diferenciaba de los animales, pero también les dio el fuego, un regalo esencial que simbolizaba el conocimiento, la civilización y la capacidad de transformación. Este acto no fue aprobado por Zeus, el rey de los dioses, quien consideraba que los humanos no debían tener el fuego, pues era un poder divino que debía estar reservado para los dioses. Sin embargo, Prometeo desobedeció a Zeus y robó el fuego del Olimpo, entregándolo a la humanidad. La creación de los humanos no fue solo un acto de bondad, sino también una bendición de la sabiduría y la civilización. El fuego otorgado por Prometeo permitió a los humanos construir, innovar y desarrollarse. Sin embargo, Zeus no dejó este regalo sin consecuencias. Como castigo, le encargó a Hefaistos la creación de Pandora, la primera mujer, quien fue enviada a la tierra con una caja o jarra que contenía todos los males del mundo. Pandora, movida por la curiosidad, abrió la caja, liberando todos los males: el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y el desorden. Sin embargo, cuando la caja fue cerrada, solo quedó una cosa dentro: la esperanza. El mito de Prometeo y Pandora refleja varios aspectos de la cosmovisión griega: el poder de la razón humana y el conocimiento, la relación tensa entre los dioses y los humanos y la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana. Prometeo, al igual que muchos héroes en la mitología griega, es un símbolo de sacrificio y desafío, mientras que Pandora representa la intrínseca dualidad de la vida humana: la belleza y la tragedia, la luz y la oscuridad. Número 5. Mitología nórdica. El mito de la creación del mundo y los humanos. En la mitología nórdica, la creación del mundo y la humanidad es una historia épica que involucra a seres cósmicos, fuerzas primordiales y una serie de eventos significativos. Según el poema poético y las Edas, antes de la creación existían dos reinos opuestos: el Niflheim, un mundo de hielo y oscuridad, y el Muspelheim, un mundo de fuego y calor. En el vacío entre estos dos mundos se encontraba el abismo primordial llamado Ginnungagap. Cuando el calor de Muspelheim se encontró con el frío de Niflheim, las primeras gotas de agua se formaron en Ginnungagap, y de estas gotas nacieron dos seres primordiales: Ymir, el gigante primordial de hielo, y Audhumla, una vaca cósmica. Mientras Ymir dormía, de su sudor nacieron más gigantes, y Audhumla, al lamer el hielo, liberó a Buri, el primer dios, quien sería el abuelo de Odín, el dios principal del panteón nórdico. A partir de ahí, la historia de la creación se divide en varias etapas. Odín y sus hermanos Vili y Ve mataron a Ymir, cuyo cuerpo se utilizó para formar el mundo. De su carne se creó la tierra, de sus huesos se formaron las montañas, de su sangre los océanos, de su cabello los árboles, y de su cráneo se hizo el cielo. Este acto de creación no solo marcó el origen del mundo físico, sino también la necesidad de mantener el equilibrio entre las fuerzas del caos, representadas por los gigantes, y el orden, representado por los dioses. Una vez creado el mundo, Odín y sus hermanos decidieron dar forma a los primeros humanos. Según el mito de la creación, los tres hermanos encontraron dos troncos de árbol en la orilla del mar. De estos troncos, Odín les dio alma y vida, Vili les otorgó razón y movimiento, y Ve les dio sentidos y apariencia humana. Así nacieron Ask y Embla,
los primeros hombres y mujeres quienes dieron origen a toda la humanidad. Los humanos en la mitología nórdica también están destinados a enfrentar un destino trágico, simbolizado por el evento del Ragnarok, el fin del mundo. Sin embargo, tras esta destrucción, los humanos sobrevivientes se reencuentran en un mundo renovado, lo que representa la idea de la renovación cíclica de la vida, un concepto central en la cosmovisión nórdica. El mito de la creación en la mitología nórdica está profundamente arraigado en la idea del ciclo de la vida, la muerte y la renovación. La relación entre los dioses, los gigantes y los humanos no es una simple jerarquía, sino una interacción constante entre el orden y el caos. Número 6. Mitología hindú. El mito de la creación según los Vedas y el Purusha Sukta. En la vasta y compleja mitología hindú existen varias versiones sobre la creación del mundo y de la humanidad, pero una de las más emblemáticas se encuentra en el Purusha Sukta, un himno védico que se encuentra en el Rig Veda. Según este mito, la creación comienza con la existencia de Purusha, el ser cósmico primordial, quien es descrito como una entidad cósmica y universal que posee tanto una forma humana como cósmica. Purusha es un ser infinito y omnipresente que existe antes de la creación del universo. Su naturaleza es tan vasta que todo lo que existe, todo el universo, es una manifestación de su propia esencia. Según el Purusha Sukta, el sacrificio de Purusha es lo que da origen al mundo y todo lo que contiene. En un acto primordial, los dioses encabezados por Brahma, el creador, realizan un sacrificio de Purusha, dividiéndolo en diversas partes para formar el cosmos. De su cabeza se creó el cielo, de sus brazos surgieron los guerreros, de sus piernas nacieron los comerciantes y trabajadores, y de sus pies vinieron los shudras, o las clases sociales más bajas. Este sacrificio simboliza la interconexión entre todas las formas de vida, representando tanto el orden cósmico como el social. Es decir, los seres humanos no son seres creados por una deidad externa, sino que son una manifestación del sacrificio divino que dio origen al orden del universo. La humanidad, por lo tanto, es inherentemente parte de la divinidad misma, lo que refleja la interconexión entre lo humano y lo divino. En otro relato de la creación hindú, más vinculado a los Puranas, se narra que el mundo fue creado por Brahma, quien emergió de un loto que creció del ombligo de Vishnu, el dios preservador del universo. Según esta versión, Vishnu descansa en el océano cósmico sobre la serpiente Ananta, y de su ombligo brota el loto en el que nace Brahma, el dios creador. Brahma, a su vez, crea el universo y todo lo que contiene, incluidas las primeras formas de vida. En esta tradición, la creación del ser humano tiene lugar a través de la autocreación de Brahma. De acuerdo con los relatos, Brahma crea a los primeros hombres, Manu y Shatarupa, quienes se convierten en los progenitores de la humanidad. La creación, en este sentido, es mucho más que un simple acto de origen. Es un proceso que implica orden, equilibrio y renovación. A través del sacrificio de Purusha y la acción de los dioses, el universo y la humanidad existen como una unidad interconectada, donde lo divino y lo humano no están separados, sino que coexisten como parte de un plan cósmico y eterno. Este enfoque filosófico subraya la relación simbiótica entre el ser humano y el cosmos, mostrando cómo los seres humanos no son simplemente criaturas aisladas, sino que forman una parte integral del universo en su totalidad. Número 7. Mitología china. La creación del mundo y los primeros seres humanos. La mitología china sobre la creación es una de las más antiguas y ricas en símbolos, y su narrativa varía en diferentes textos y regiones. Sin embargo, uno de los mitos más conocidos y representativos de la tradición china se encuentra en el relato de Pangu y la creación del universo. Según esta versión, en los comienzos del tiempo, el universo estaba sumido en el caos, un vasto huevo cósmico en el que todo estaba mezclado, sin forma ni distinción. En el interior de este huevo se encontraba Pangu, el primer ser, quien al nacer comenzó a separar el caos primordial.
Pangu fue un ser gigante con una enorme fuerza, nacido en un espacio de caos puro. Durante 18.000 años, Pangu creció dentro de este huevo cósmico. A medida que crecía, su cuerpo se expandía y comenzó a separar las dos fuerzas primordiales del universo: el yin, la oscuridad, el frío, lo pasivo, y el yang, la luz, el calor, lo activo. Con su gigantesca hacha, rompió la cáscara del huevo primordial, liberando las fuerzas del caos y creando el cielo y la tierra. El cielo se elevó, mientras que la tierra se asentaba, y Pangu, al morir, se convirtió en el mundo mismo. Su cuerpo transformado dio origen a varios elementos de la naturaleza. Su respiración creó los vientos, su voz se convirtió en el trueno, su sangre en los ríos, sus huesos en las montañas y su cabello en los bosques y árboles. Así, el universo tomó forma y la tierra se estableció. En algunas versiones del mito, los primeros seres humanos fueron creados por Nuwa, una diosa primordial que se convirtió en la madre de la humanidad. Nuwa, al ver que el mundo que había creado estaba vacío, decidió dar vida a los seres humanos para poblar la tierra. Con sus manos, Nuwa moldeó figuras de barro y les dio vida, soplando aliento en ellas. Sin embargo, debido a que era un proceso largo, Nuwa utilizó una cuerda para hacer figuras de barro rápidamente, lo que resultó en que los humanos creados de esta manera fueran de clase baja, mientras que los hechos a mano eran los seres humanos más nobles y poderosos. Al igual que en otras mitologías, el mito de la creación en China también refleja la idea de ciclos. Aunque Pangu separó el cielo y la tierra, su muerte no fue el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. La creación continua del mundo, desde el caos hasta el orden, se repite a través de generaciones, donde los humanos, la naturaleza y el universo están interconectados. Esta cosmovisión resalta la interdependencia de todas las formas de vida, ya sea a través de las fuerzas naturales o a través de los seres humanos, y la responsabilidad que cada uno tiene de mantener el equilibrio. La creación del ser humano en la mitología china no es solo un acto físico, sino un acto de restauración del orden cósmico. Los humanos, al igual que el mundo, deben equilibrar las fuerzas de yin y yang. Número 8. Mitología japonesa, la creación del mundo y los primeros seres humanos. La mitología japonesa se centra en una serie de relatos cosmogónicos que se encuentran principalmente en los textos de los Kojiki y el Nihon Shoki, dos de los libros más antiguos sobre la historia y la mitología del país. Según estas narraciones, la creación del mundo comienza con la existencia de dos divinidades primordiales: Ame no Minakanushi, el Señor del Cielo, y Takami Musubi. Estos dioses no tienen forma física, pero son responsables de la creación de los elementos fundamentales del universo. En el principio el caos reinaba y el cielo y la tierra aún no estaban diferenciados. Este estado primordial se describe como un mundo de agua de niebla, donde todo estaba en confusión. Sin embargo, después de una serie de sucesos cósmicos, los primeros dioses, conocidos como los kami, nacieron de este caos. En este proceso, los tres dioses primordiales nacen: Ame no Minakanushi, Takami Musubi y Kami Musubi. Estos dioses son responsables de crear y organizar el universo. La creación concreta de la Tierra comienza con Izanagi, el dios masculino, y Izanami, la diosa femenina, quienes son los responsables de la formación del mundo terrenal. Según la leyenda, los dos dioses recibieron una lanza celestial llamada Ame no Nuboko y fueron enviados para dar forma a la Tierra. Al sumergir la lanza en el océano primordial, cuando la levantaron, las gotas de agua que cayeron formaron las primeras islas de Japón, creando la tierra firme. Estas islas se conocen como las Islas Japonesas y se considera que este es el origen del país. Después de este acto de creación de las islas, Izanagi e Izanami comenzaron a dar vida a otras islas y criaturas del mundo. Los primeros humanos en la mitología japonesa también están conectados con los dioses.
En el Nihon Shoki se cuenta que después de la creación de las islas, los dioses comenzaron a enviar humanos a poblar la tierra. Además, el emperador japonés es visto como un descendiente directo de Amaterasu, lo que subraya la relación divinamente ordenada entre los dioses y la humanidad. Número 9. Mitología maya. El Popol Vuh y la creación de la humanidad. El Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la mitología maya, relata la creación del mundo y de la humanidad, describiendo las luchas entre los dioses y los seres humanos y las pruebas que estos últimos deben enfrentar para poder alcanzar la vida eterna. Este texto, escrito en lengua quiché por autores anónimos tras la llegada de los conquistadores españoles, recopila historias orales que datan de épocas precolombinas. La mitología maya comienza con la creación del mundo, donde los dioses primordiales, conocidos como los Tepeucan, Gukumats y Hurricane, crearon el cielo, la tierra y los mares. En los primeros tiempos, el mundo estaba vacío, sin animales ni seres humanos. Estos dioses tenían la misión de formar un mundo que fuera funcional y habitable. Primero, crearon la tierra y sus características naturales, montañas, ríos y bosques. Posteriormente, los dioses decidieron poblar la tierra con seres vivos, comenzando con los animales. Sin embargo, los animales no eran capaces de adorar adecuadamente a los dioses. A pesar de que los animales tenían la capacidad de vivir en la tierra y moverse, no podían rendir culto ni hablar de manera coherente. Los dioses, frustrados por la falta de devoción de sus criaturas, decidieron crear un ser que fuera capaz de adorarlos y expresar su gratitud: los humanos. Para crear a los seres humanos, los dioses recurrieron a un material primordial, la masa de maíz, que se convirtió en el principal medio de la creación humana en la mitología maya. Se cuenta que el maíz es sagrado para los mayas y es considerado el alimento que sustenta la vida. En una de las primeras versiones de la creación humana, los dioses moldearon figuras de masa de maíz y les dieron vida, creando a los primeros humanos. Sin embargo, estos primeros humanos no lograron sobrevivir, ya que no podían moverse ni pensar por sí mismos. Después de este fracaso, los dioses decidieron realizar una segunda creación. En esta ocasión, utilizaron una mezcla más refinada de maíz, un material que les permitiera crear seres humanos más completos, capaces de pensar, hablar y rendir culto. Así, los dioses finalmente crearon a los primeros humanos perfectos, que vivieron en armonía con los dioses y la naturaleza. Un aspecto fundamental en la creación humana es la relación que los mayas creían que existía entre los humanos y los dioses, ya que estos últimos fueron responsables de crear a los seres humanos a partir de su propio sacrificio. La conexión con el maíz, como elemento central de la humanidad, resalta la importancia de la agricultura en la vida cotidiana de los mayas. El maíz no solo era su alimento básico, sino que también se consideraba un regalo divino y un símbolo de la vida y la resurrección, debido a su capacidad de regenerarse. En este sentido, la creación del hombre es vista como una manifestación del ciclo de la vida. Los seres humanos nacen, crecen, mueren y renacen de la misma manera que el maíz se siembra, crece, se cosecha y vuelve a regenerarse. Número 10. Mitología azteca, los días y la creación de la humanidad. En la mitología azteca, la creación de la humanidad está estrechamente vinculada a la visión cíclica del tiempo y a las sucesivas edades del sol. Los aztecas creían que el mundo había pasado por varios ciclos de destrucción y renovación, llamados soles, y que en cada ciclo los dioses renovaban la creación del mundo y de la humanidad. La historia de la creación, según las fuentes aztecas, se encuentra principalmente en el Codex Chimalpopoca, especialmente en el Leyenda de los Soles. La creación de la humanidad comienza en un contexto muy diferente al de otras mitologías, donde los dioses juegan un papel fundamental en la creación y destrucción. Los primeros dioses crearon el mundo en un primer ciclo, pero el mundo fue destruido, dando lugar a la siguiente era,
el sol de agua. Durante cada sol, los dioses daban vida a diferentes formas de vida, pero los humanos no podían existir todavía. Según la leyenda, los dioses de la creación estaban liderados por Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante y el caos, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, la sabiduría y el viento, quienes junto con otros dioses como Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chalchiuhtlicue, la diosa del agua, colaboraron para traer al mundo el orden. En un primer intento, los dioses crearon seres humanos de diferentes materiales. En la primera creación, los dioses hicieron a los humanos de barro, pero estos no fueron capaces de moverse ni de pensar. Luego, los dioses intentaron hacer a los humanos de madera, pero estos fueron igualmente incapaces de sentir o rendir culto. Estos seres de madera también fueron destruidos por los dioses. Después de estos fracasos, los dioses decidieron crear a los humanos de maíz, un material sagrado para los aztecas que representaba la sustancia de la vida. El maíz era central en la cultura azteca, ya que se utilizaba no solo como fuente de alimento, sino como símbolo de la regeneración y la resurrección. Además, la mitología azteca refleja el ciclo de la vida y la muerte, en el que los humanos desempeñan un papel crucial. Los sacrificios realizados por los humanos eran vistos como una forma de mantener el equilibrio cósmico y asegurar la renovación de la vida en la Tierra. Estos sacrificios no solo incluían ofrendas materiales, sino también sacrificios de sangre, lo que aseguraba la fertilidad de la tierra y el resurgimiento del sol. El mito de la creación en la tradición azteca es más que una simple historia sobre el origen del hombre. Es un relato sobre la conexión entre el hombre y los dioses, el sacrificio y la importancia del orden cósmico. Los aztecas creían que los humanos fueron creados con un propósito divino y que sus acciones en la tierra podían influir directamente en el destino de los dioses y el cosmos. Número 11. Mitología inca, la creación de la humanidad. En la mitología inca, la creación de la humanidad se encuentra ligada a los dioses del Inti, el dios Sol, el Viracocha, el dios creador supremo, y otros seres míticos que representan elementos clave del cosmos andino. Los incas creían que todo en el mundo estaba interconectado y que los seres humanos, la tierra, el sol y las estrellas eran parte de un todo que debía mantenerse en equilibrio. Según el mitológico Viracocha, el principal dios de los incas, el mundo fue creado en tiempos primordiales, cuando el caos y la oscuridad dominaban la tierra. Viracocha, el gran creador, aparece en el vasto vacío, ordenando la creación de todo lo que existe. Al principio, Viracocha crea el sol, la luna, las estrellas, las montañas y los ríos, estableciendo el orden y la estructura cósmica. La creación de la humanidad, sin embargo, es un acto más personal y significativo que involucra la intervención directa de los dioses en la formación de los seres humanos. En uno de los relatos más conocidos, Viracocha crea a los primeros hombres a partir de piedras. Estos primeros hombres eran estatuas, inanimados y sin alma. Sin embargo, Viracocha les da vida y les insufla un aliento divino, convirtiéndolos en los primeros humanos, dándoles la capacidad de caminar, hablar y razonar. Tras crear a estos primeros hombres, Viracocha, en su infinita sabiduría, se da cuenta de que estos seres, aunque vivos, carecen de humanidad. Así que decide crear a los primeros hombres verdaderos, con carne y sangre, usando arcilla como material. Según algunos relatos, estos hombres fueron creados a imagen de los dioses como seres fuertes y sabios para que pudieran cumplir con los designios de Viracocha y los demás dioses, entre los que destacaban Inti, el dios Sol, Mamaquilla, la diosa Luna, y Pachamama, la diosa Tierra. Viracocha envió a estos primeros seres humanos a diferentes partes del mundo andino para poblar la tierra. Se dice que al principio las personas vivían en perfecta armonía con la naturaleza, pues los dioses les otorgaron sabiduría y habilidades para vivir de manera respetuosa con la tierra.
Los seres humanos creados por Viracocha eran considerados sagrados, pues su existencia era el reflejo de la voluntad divina. Sin embargo, al igual que en muchas mitologías, los seres humanos no permanecen fieles a la armonía divina. A medida que pasaba el tiempo, los humanos comenzaron a corromperse, alejándose de los principios divinos. Viracocha, preocupado por la decadencia de sus creaciones, decide destruir a las primeras generaciones de hombres. En algunas versiones del mito, Viracocha castiga a estos humanos creando un diluvio universal que aniquila a todos, dejando solo a un pequeño número de personas, generalmente los ancianos sabios y las mujeres fértiles, que repoblarán la tierra tras el desastre. En otras versiones del mito, Viracocha se muestra más compasivo, dando lugar a una nueva creación humana para restaurar el orden. Número 12. Mitología judeocristiana. La creación de Adán y Eva. El relato de la creación de la humanidad en la tradición judeocristiana se encuentra principalmente en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Este mito, que ha influenciado profundamente a las culturas occidentales, presenta una narrativa sobre la creación del mundo, la creación del hombre y la mujer, y la caída del ser humano en el pecado. Según el Génesis, Dios, el Ser Supremo, crea el universo en un proceso de 6 días. Durante estos días, Dios forma el cielo, la tierra, el mar, la luz, las estrellas, las plantas, los animales y finalmente al ser humano. En el 6º día, Dios crea al hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra. Dios sopla en sus narices aliento de vida, lo que le da la capacidad de vivir y razonar. Adán, entonces, es el primer ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Coloca a Adán en un jardín paradisíaco llamado el Jardín del Edén, un lugar lleno de vegetación, ríos y toda clase de plantas y animales. En el Edén, Adán tiene la tarea de cuidar el jardín y nombrar a los animales. Sin embargo, a pesar de la perfección del lugar, Dios observa que no es bueno que el hombre esté solo, por lo que decide crear a Eva, la primera mujer, para que sea su compañera. Eva es creada a partir de una costilla de Adán, lo que simboliza la unidad y la igualdad entre los dos, ya que ambos son hechos de la misma sustancia. Dios les da a Adán y Eva un mandato. Pueden disfrutar de todos los frutos del jardín, pero les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si lo hacen, morirán. Esta prohibición es crucial en la narrativa, ya que establece el límite que los humanos deben respetar para vivir en armonía con Dios. Sin embargo, un día, la serpiente, que simboliza al mal y la tentación, se acerca a Eva y la convence de comer del fruto prohibido. La serpiente le dice que, en realidad, comer del árbol no les causará daño, sino que les dará conocimiento y los hará como dioses, capaces de distinguir el bien del mal. Eva, seducida por esta promesa de sabiduría y poder, toma el fruto y lo come. Luego, también le da el fruto a Adán, quien lo come igualmente. Dios, al darse cuenta de lo que ha sucedido, confronta a Adán y Eva. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Como castigo, Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, condenándolos a vivir fuera del jardín, en un mundo donde la vida será más difícil. La expulsión del Edén simboliza la pérdida de la inocencia original y el inicio de la condición humana, caracterizada por el trabajo, el sufrimiento y la mortalidad. Además, Dios impone castigos específicos. A Eva le da dolor en el parto y la sujeción a su esposo, mientras que a Adán le impone el trabajo arduo de la tierra para conseguir alimento. El mito de Adán y Eva ha tenido un impacto profundo en la cultura judeocristiana y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos.